Hoy vamos a repasar arritmias para el examen de ENAM y algunas preguntas de recién. En cuanto a las arritmias, hay que conocer unas 5 arritmias, ¿no? Y clasificarlas, sobre todo con las más preguntadas para un examen. Entonces, vamos a clasificarlas básicamente como desde un punto de vista de las arritmias o las taquiarritmias, ¿no? Y hablaremos también de las bradiarritmias, que van a ser aquellas que van a dividirse según la frecuencia cardíaca. Si, por ejemplo, la frecuencia cardíaca es mayor a 100, ¿no? Y vamos a ver, pues, nosotros cambios en el EKG o en el electrocardiograma. Vamos a ver, por ejemplo, si depende de este EKG, si es un QRS estrecho o un QRS angosto, ¿no? Y recuerden que el QRS, pues, vamos a tenerlo en cuenta, de acuerdo a la cantidad de cuadrados, ¿no? O la cantidad de milisegundos. Bueno, para manera mnemotecnia, manera rápida, un QRS estrecho, que hasta que rimas QRS estrecho, van a ser aquellas pues con un QRS menor a 3 cuadraditos y un QRS ancho pues mayores a 3 cuadraditos en este caso. Cada cuadradito sería 0,04, ¿no? Entonces 0,12. Hay que recordar algunas de las, bueno, tenemos que tener en cuenta en realidad cuáles son las taquiarritmias más conocidas. Si sospechamos de repente en la primera, que es la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Que es una de las primeras taquiarritmias, QRS estrecho, que hay que tener en cuenta. Característica de la taquiarritmia, la taquicardia paroxística supraventricular, es que aquí no hay, bueno, hay ausencia de onda P, es decir, no tenemos onda P, pero una característica es que esta vendría a ser entonces un patrón regular, ¿no? Porque si rápidamente nosotros nos dicen desde un punto de vista irregular, ¿no? Entonces hablamos de que ya podría ser otra taquiarritmia, que es la fibrilación, pues, auricular. La fibrilación auricular, pues, también tiene por característica la ausencia de ondas P, pero a diferencia de la carga paroxística supraventricular y a diferencia también de lo que es el flúter, que es otro ejemplo que debe estar en nuestra mente para dar un examen, es que el flúter y la taquicardia paroxística supraventricular, a diferencia de la fibrilación auricular, van a ser regulares. Cada vez que nos digan entonces una pregunta de examen, pulsaciones o una ritmicidad regular, pues nosotros debemos sospechar entonces en tanto taquicardia paroxística supraventricular o un flúter. Algo muy llamativo de la taquicardia paroxística supraventricular es que van a describirnos sobre todo a pacientes jóvenes, pacientes de años, por ejemplo. Hay que recordar que esta taquicardia paroxística supraventricular va a responder, ¿no? Digamos, primero a maniobras vagal, ¿no? Va a responder a maniobras vagales, pero también recordar que si hay una falla o no hay respuesta a maniobras vagales, ¿no? Vasovagales, pues podemos aplicar el tema de la adenosina. Entonces, por ahí va, digamos, la orientación de la pregunta. En el caso de la fibrilación molecular, hay una materia que me gusta bastante porque la podemos manejar. Y bueno, yo básicamente la puedo recordar con la mnemotecnia FAR, ¿no? Y también con la mnemotecnia FAI, FAR y FAI. FAI por el tema de que es una taquicardia irregular. Siempre lo que debemos hacer en la fibrilación auricular va a ser, pues, primero la anticoagulación. Es lo primero que uno debe hacer frente a la fibrilación auricular. Anticoagulación. Bueno, lo segundo que controlemos también, pues, vendría a ser la frecuencia. Y para la frecuencia, en este caso, de la fibrilación auricular, había una serie también de pasos que hay que respetar. En este caso, lo primero que hay que hacer es la B, luego la C y luego la D. La B de beta bloqueantes, la C de calcio antagonistas, y cuando yo marco la D, que es la D dioxina, pues cuando uno está frente, digamos, a una insuficiencia cardíaca congestiva. Generalmente ese paciente es el que nos describe PEFA o con AREME, este paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, con un tema de fibrilación auricular, pues hay que pensar entonces en digoxina. O también le conocemos como lanatócido de tipo C. También ha venido entonces como esta alternativa.
lanatócido tipo C, lanatócido de tipo C, ¿no? Lanatócido C. Muy bien. Entonces, otra cosa que preguntan en ENAM, pues, se vendrían a ser las formas, ¿no? Las formas geométricas. O digamos, la forma en cómo se ven las arritmias en los electrocardiogramas. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver aquí, en este caso, de la fibrilación auricular, acá chiquito lo puedo poner, una fibrilación auricular. Yo voy a ver esto, una especie de Fs. Y fíjense ustedes que aquí yo empiezo a ver que los QRS están pues bastante, ¿no? Bastante dilatados o bastante extensos, ¿no? Como aquí esta distancia, que vamos a ponerle una distancia es distinta a esta distancia B y distinta a esta distancia C, y ahí radica la irregularidad, ¿no? Cada vez que nos dicen pues el QRS irregular, una frecuencia irregular, pensamos en fibrilación auricular y más es una taquicardia o un ataque arritmia. Muy bien, cuando pensamos de repente en Flutter, ¿no? Una figura también clásica que ha venido en Flutter vendría a ser esta, ¿no? Uno 2 3 una especie de F, uno 2 3 una especie de F, uno 2 3 una especie de F. Ven ustedes acá la regularidad, entonces esta imagen, mirando la imagen, pues yo pienso que es un Flutter. Bien, cuando hablamos entonces de las taquicardias o las taquiarritmias, pero pues son QRS ancho, mayor a 3 cuadraditos, pues uno debe pensar básicamente en esta que vendría a ser la taquicardia ventricular, ¿no? Y es interesante porque me la han preguntado muchas veces, ¿no? La taquicardia ventricular es importante por el tema de que puede ser de dos tipos, esa taquicardia ventricular. ¿Y cuáles son esos dos tipos? Puede ser obviamente una taquicardia ventricular sostenida y una taquicardia ventricular no sostenida. Las sostenidas van a ser aquellas que van a medir, digo, van a durar, mejor dicho, más de 30 segundos. Las no sostenidas, las que van a medir menos de ese tiempo, que es 30 segundos, y de esto va a depender cómo uno va a actuar, ¿no? Las taquicardias ventriculares son de este tipo. Si de repente es sostenida, pues uno tiene que intervenir con lo que se conoce como la cardioversión eléctrica, ¿no? Aunado a una, digamos, a una descarga de entre 0,5 a un joule por kilogramo, la cardioversión eléctrica. En el caso de que sea no sostenida o menor de 30 segundos, uno puede ya pensar en la amiodarona. Y una pregunta, ¿no? En la que de repente en la taquicardia no sostenida se veía esta figura, pero luego de este tiempo, que es menor a 30 segundos, el EKG volvió a su normalidad. Entonces yo por ese extracto final de la imagen, yo podía sospechar que era una taquicardia no sostenida porque volvió a ser un ritmo normal, ¿no? Para la redundancia. Pero si esta taquicardia ventricular se asocia, por ejemplo, a pérdida de la conciencia o situaciones que nos hacen pensar en un paro, si el paciente entra en paro, entonces más la taquicardia ventricular, yo ya no pienso en la cardioversión eléctrica, sino ya aumento pues los joules. Y cuando uno aumenta los joules a 4 joules por kilogramo, pues esto ya no es una cardioversión eléctrica, sino más bien pues vendría a ser una desfibrilación, ¿no? Entonces yo dependiendo de si hay paro o no, yo voy a intervenir, ¿no? O a cambiar mi decisión en el examen. Hay una, en cambio, que puede estar en ambas, ¿no? Que está en el síndrome de Wolf-Parkinson-White, ¿no? El síndrome de Wolf-Parkinson-White puede pertenecer tanto, pues, en cualquiera de los dos, en una taquicardia, QRS estrecho, como QRS angosto, ¿no? Y importante mencionar que lo que han preguntado, pues, el Wolf-Parkinson-White, además, pues, de las características que pueda tener electrocardiográficamente, pues, guarda relación con el AS de Kent. O sea, bajo el punto de vista de un estudiante, ¿no? Un postulante de NAM o residente, pues uno tiene que tener en cuenta, en mente eso. Hemos hablado entonces del ataque a arritmias. Cuando hablamos de las bradiarritmias pues también son otro parámetro importante. Entonces hablamos desde un punto de vista que la frecuencia cardíaca debe ser pues menor a 100. Es importante recordar
de las bradiarritmias, eh, hay que estudiarlas de la manera más sencilla posible para un examen, ¿no? Desde el punto de vista que existen lo que se conoce como los bloqueos auriculoventriculares. Y estos bloqueos auriculoventriculares pueden ser de tres tipos: bloqueo auriculoventricular de primer grado, bloqueo auriculoventricular de segundo grado y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Si hablamos de estos bloqueos, entonces uno entender, ¿no?, que las bradiarritmias, que son aquellas que tienen frecuencia cardíaca menor a 100, entonces puede estar asociada a una pregunta con lo que se conoce como síncope, ¿no? Generalmente el síncope, el desmayo, el vaído, va a estar relacionado. Si no dicen síncope, hablaremos también de lo que se conoce como el bloqueo auriculoventricular Movitz de tipo 2. Eso debe estar, pues, bastante marcado en mente, ¿no? O también en un infarto en miocardio anteroseptal. Muchas veces a nosotros, pues, se nos inculca la robotización o, digamos, el automatismo por el tema del tiempo, ¿no? Entonces, debemos estar pendientes de ello. Muy bien. Cuando hablamos de un bloqueo de primer grado, hablamos de un alargamiento del PR, ¿no? Un alargamiento del PR. El bloqueo de segundo grado es mucho más interesante, es por ello que se centran más las preguntas de examen. Es que el bloqueo de segundo grado, pues vamos a hablar de lo que se conoce como MOVITS de tipo 2, perdón, MOVITS 1 y el MOVITS de tipo 2. Entonces, ¿qué cosa es el bloqueo segundo, auriculoventricular segundo grado MOVITS 1? O también se le conoce como el fenómeno de Beckenbach. Hablar acá del fenómeno de el fenómeno de Beckenbach. En el caso del MOVITS de tipo 2, vamos a recordar ello. El tercer grado, hablamos de lo que se conoce como una disociación auriculoventricular, ¿no? Disociación auriculoventricular. Y esta disociación auriculoventricular, que es la causa más frecuente, perdón, de bloqueo de tercer grado, es la causa más frecuente, tiene el mismo manejo que uno de segundo grado móvil tipo 2. Es decir, ambos van a manejarse con un marcapaso. Y esa va a ser mi respuesta cuando me hablen de esas situaciones bradicárdicas, de síncopes, de disociación auriculoventricular o MOVITS 2, por ejemplo, cuando nos hablan de un bloqueo auriculoventricular de tipo MOVITS 2, ¿no? Eh, Bien, es importante también como para, digamos, ir recordando que hay cosas puntuales también en una pregunta de examen. Hablamos de un marcapaso temporal y hablamos de un marcapaso, digamos, permanente, un marcapaso que va a perdurar. El marcapaso temporal, digamos, va a estar relacionado más que todo a intoxicaciones farmacológicas. Cuando me hablan de una situación como de intoxicación farmacológica, yo debo pensar, ¿no? Farmacológica, debo pensar temporal, ¿no? Fin. Y de no ser así, pues un marcapaso de tipo permanente, permanente, permanente. Cada vez que una pregunta, digamos, es un dato un poco bastante importante, diré yo, me hablen de una taquicardia, es decir, una frecuencia cardíaca incrementada, más, digamos, una inestabilidad hemodinámica, es decir, puede ser la presión arterial menos de 90-60, que es lo básico siempre, muchos de nosotros los cursos. Entonces, hablamos, por ejemplo, a una presión menor a 90-60 milímetros de mercurio. Esto siempre para una pregunta de examen va a ser cardioversión eléctrica como medida a usar. Bien, entonces, esto es el resumen de las arritmias que debemos de recordar, ¿no? Debemos recordar. Muy bien, entonces hablamos de las figuras, hablamos de cuáles son qué es la taquicardia por excitación supraventricular, sobre todo más presente en jóvenes, hay ausencia de ondas PIS, hablamos de la irregularidad de la fibrilación auricular, tampoco hay ondas PIS, cómo manejamos la fibrilación auricular, primero anticoagulación, ¿no? La frecuencia en el caso de BCD, que es beta bloqueantes, por ejemplo, el propanolol, todos los LOL, los calcio antagonistas, y
En el caso de insuficiencia cardíaca, la endosidose o dioxina. El flúter, la regularidad del flúter, la forma del flúter en el EKG, etcétera. ¿Qué hacer en las taquicardias ventriculares? Clasificarlas en sostenidas, clasificarlas en no sostenidas. Cuando es sostenida, 30 segundos, no sostenida, menos de 30 segundos. Las sostenidas, cardioversión eléctrica, 0,5 a 1 joule por kilogramo, y las no sostenidas, a menos de 30 segundos, a por hablar de amiodarona. Y si esto se acompaña de paro cardíaco, pues hablamos ya de desfibrilación a 4 joules por kilo. Recordar las arritmias, las asociaciones, sobre todo, cuando hablamos de MOVITS 2 es un bloqueo aurículo-ventricular, pues, en este caso, de segundo grado, ¿no? De segundo grado. Cuando hablamos del fenómeno de Beckenbach, hablaremos de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 1, ¿no? Importante también eso. Frecuencia cardíaca incrementada, taquicardia, hablamos de 180, 165, más de 100, acompañado de una inestabilidad hemodinámica menor a 90, 60, eso es cardioversión eléctrica. Vamos a ver entonces algunas preguntas. Esta pregunta de arritmias nos dice lo siguiente. Paciente con diagnóstico del síndrome de Wolff-Parkinson-White, que acude con palpitaciones y diaforesis y presenta una frecuencia cardíaca de 170 latidos por minuto. Y en el electrocardiograma presenta un QRS ancho. En la exploración física presenta inestabilidad hemodinámica. ¿Cuál sería el mejor manejo, no? Y esto es importante, porque hablamos de que hay una frecuencia cardíaca incrementada, estamos hablando de 170 latidos por minuto, ¿no? Más inestabilidad hemodinámica que yo debo pensar, estamos hablando de presión sobre todo. Hablamos de que frecuencia cardíaca más inestabilidad hemodinámica. Esto es equivalente, es decir, cardioversión eléctrica, podemos hablar de joules, de 0,5 a 1 joule por kilo. Mi respuesta aquí sería entonces cardioversión eléctrica. ¿Cuál es la alteración más frecuente del ritmo cardíaco en niños? La respuesta aquí vendría a ser la taquicardia supraventricular. Mujer con episodios de síncope. Aquí hablamos de la palabra clave síncope. EKG 50 latidos, o sea, fíjese que la frecuencia cardíaca es menor de 100, estamos hablando de una bradicardia. Generalmente las bradicardias se asocian a los desmayos, a los vaídos, a los síncopes. Retraso QRS 0,5, ¿cuál es conducta a seguir? O sea, aquí lo que nosotros nos están pidiendo es identifica que es un paciente con una alteración bradicárdica. Cuando hablamos de este paciente de alteración bradicárdica, nos está orientando siempre las autoridades a pensar en marcapasos, muchas veces. Entonces, cuando uno habla de estos marcapasos, estos pacientes están teniendo ya una alteración que lo va a llevar al marcapaso permanente, porque de repente no temporal, porque no me están hablando de un contexto, por ejemplo, de una intoxicación farmacológica u otro ejemplo. Que mi respuesta sería marcapaso permanente, ¿no? Mujer de 20 años de edad que acude a emergencia por palpitaciones intensas de inicio brusco regular. Es una mujer joven, tiene 20 años. Es importante esa edad cuando hablamos de arritmias. Importante la edad joven. Es regular. Estamos hablando de una palpitación. Es probable que hablemos de una taquicardia, un ataque de arritmia regular, con duración de pocos segundos. Tiene antecedente del mismo episodio. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Ok, nos están hablando del mundo de las taquiarritmias. Cuando hablamos de las taquiarritmias y nos hablan de regular, yo en mi mente inmediatamente tengo que pensar, ¿no? Eh, Están de las taquiarritmias, hay dos tipos, las que son regulares y las que son irregulares. Dentro de las regulares, yo voy a pensar en la taquicardia paroxística supraventricular y yo también voy a pensar en el flúter, en el flúter. Y si me hablan de irregular, yo voy a pensar en mi FAI. Por eso digo FAI, ¿no? F de fibrilación auricular y la I de irregular, que es la fibrilación auricular. Si me dicen que es regular, yo voy a pensar en taquicardia paroxística supraventricular y flúter.
¿Pero cuándo, Marco? ¿Cuál? Bueno, para comenzar, Flutter no está. Solo está su taquicardia paroxística supernatural. Por eso es la respuesta, pero digamos, ¿por qué me oriento a esta clave? Porque es más frecuente en jóvenes. Bien, ¿cuál es la causa más común de embolia de origen cardíaco? Y estamos presentes, estamos hablando de, sobre todo, eh, de la fibrilación auricular. Es una de las causas de embolia, tromboembolia, ¿no? De origen cardíaco. Esta pregunta me parece muy interesante, ¿no? Muy latera. Paciente varón de 50 años acude a la emergencia del hospital porque siente que su ritmo cardíaco no es normal, ¿no? Se realiza un EKG, haciéndose el diagnóstico de bloqueo de Beckenbach. ¿Qué arritmia tiene el paciente? Entonces hablamos de que el bloqueo de Beckenbach pertenecía, ¿no?, a uno de los bloqueos auriculoventriculares, ¿cierto? De segundo grado, pero de tipo 1. Y lo vimos en la diapositiva inicial, ¿no?, que vendría a ser esta parte, ¿no? Usamos, perfecto. Entonces, aquí hablamos de que es de segundo bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS tipo 1, fenómeno de Beckenbach. Bien, siguiente pregunta dice, ¿cuál es la causa más común? Eso ya estaba, ¿no? Estaba la respuesta de irritación auricular, ¿cierto? Aquí la respuesta es bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1 o MOVITS 1. Mujer de 67 años eh, ingresa a la emergencia inconsciente. El examen, frecuencia cardíaca 195 latidos por minuto. ¿Ok? O sea, es importante, ¿no? Porque si nos hablan de inconsciencia, uno puede pensar en, en desmayo, en paro, y uno puede pensar en bradicardias, pero acá, por eso que te resaltan que la frecuencia cardíaca es 195, entonces no va por ahí, ¿no? Va por ataques de arritmias. Y fíjate que tiene una presión arterial de 60-40. El monitor no muestra onda P, es importantísimo, pero ya con esta parte, hasta aquí yo tengo una respuesta importante. ¿Por qué? Porque tengo una frecuencia cardíaca elevada más una presión disminuida, que es una inestabilidad hemodinámica, yo ya puedo pensar en que debo cardiovertir. Y es por eso que acá te dicen, muestra, no muestra onda P, te dice. Entonces recuerden que los que no mostraban onda P era la taquicardia paroxística supraventricular, pero también estaba la fibrilación auricular. Entonces no presentaban onda P. Yo más sospecho acá en una fibrilación auricular. Es una mujer tan joven, 67 años. Estamos de acuerdo entonces que hay que cardiovertir. ¿Cuál es la frecuencia, perdón, cuáles son los joules por kilogramo que debo considerar? Los joules por kilogramo es de 0,5 a 1 joule por kilogramo. Esta parte me parece importante, que voy a mencionar ahorita, y lo que voy a hacer ahora es irme a lo que es el Empire. La plataforma yo estoy actualizando, actualmente estudiando en la Academia Villamedic, me parece interesante. Voy a hacer un examen de arritmias, a ver qué tal nos va. En base a lo que he podido estudiar, vamos a ver cuál es la. Vamos a meter todo, pues, INAM, salud, residentado. Vamos a seleccionar, bueno, todos los años. Vamos a ver, como repito, qué tal nos va con este dato, con estas cosas que he podido yo aprender sobre arritmias. No soy cardiólogo, entonces, pero me voy con esto a un examen. Clínicas, vamos a poner cardiología. Y vamos a poner el tema de arritmias, ¿no? Que es justo el primer tema que estoy observando por acá. Y me dicen que hay 49 preguntas, así que bastante considerable, ¿no? Interesante. Vamos a poner las 49 preguntas que hay y a ver cómo nos va. Vamos a poner por el tema de que voy a explicar las preguntas cada vez que pase, pues vamos a ponerle, pues yo lo pondría, miren, yo siempre lo que hago es 49 minutos, ya ponle 50 preguntas, la mitad de 50, 25 minutos, pondría la mitad de tiempo. Pero como voy a explicar un poquito, entonces lo que voy a hacer es poner, ¿cuánto? 60, una hora, vamos a poner. Yo pondré 25 minutos, pero como voy a hablar un poquito, voy a poner esa hora. Ya, avanzar, vamos a ver qué tal, qué tal.
Comenzamos. Varón de 56 años con diagnóstico de Wolff-Parkinson-White presentan bruscamente taquicardia con pulso irregular. Fíjate que te dicen irregular, 180 latidos por minuto, o sea, hay taquicardia y compromiso hemodinámico. Listo. Si hablamos de eso, tenemos que cardio latir 0,5 a 1 joule por kilo. Paciente de 72 años con antecedente de hipertensión arterial presenta disminución de fuerza muscular en hemicuerpo, predominio de miembro inferior proximal, con relajación de esfínteres. Creo que hay una isquemia cerebral, ¿no? El diagnóstico más probable es un accidente cerebrovascular isquémico. Ok. Si pensamos en la etiología cardioembólica, la principal patología a descartar, de hecho, es una fibrilación auricular. Justo hablamos una de las preguntas, ¿no? Que va a condicionar, ¿no? Una de las complicaciones, creo que lo vemos por acá, que de la fibrilación auricular, estaba esa pregunta, es que puede producir, acá está, ¿no? Digamos, la causa más común de embolia de origen cardíaco, ¿no? Entonces, este émbolo se forma por la fibrilación auricular a nivel cardíaco y este viajó a nivel cerebral, arterial cerebral y generó el accidente isquémico, ¿no? Derecho, probablemente. La acción de la lidocaína utilizada como antiarrítmico consiste en, bueno, acá sí hay que estudiar un poquito la lidocaína, ¿no? Vamos a poner B de beso, bloquear canales de calcio, nuevo auricular ventricular. Varón de 55 años con antecedente de infarto de miocardio que afectó el tabique interventricular. Actualmente se encuentra sintomático y en tres controles electrocardiográficos posteriores se constata, bueno, FA, presión auricular. En esta arritmia, ¿cuál acción no corresponde? Bueno, una FA no tiene onda P, una FA, ya, pues esta no corresponde, pues porque dice presencia de onda P en el EKG. No hay onda P, no puede ser eso. Varón de 58 años procedente del sur de Perú, presenta palpitaciones, seguida de síncope, listo, síncope, desmayo, bradiarritmia. En el EKG se encuentra taquicardia ventricular, ¿viste? Te das cuenta que es distinto, uno piensa en una cosa y otra cosa. Bueno, taquicardia ventricular no sostenida, menor de 30 segundos, sobre bloqueo de la rama derecha. Se sospecha una miocardiopatía. ¿Cuál es la primera terapia de elección? Si una taquicardia ventricular que es no sostenida, yo debo pensar en que es mayor a 30 segundos. Debo pensar en amiodarona. ¿A cuál de las siguientes estructuras se le denomina segundo marcapaso precardio? Bueno, una pregunta muy, muy bonita, teórica. Es el nódulo auriculoventricular, el marcapaso accesorio, secundario, el que retrasa, digamos, el impulso eléctrico para que primero se contraigan las aurículas y luego los ventrículos, ¿no? El marcapaso principal o primario sería el nodo sinusal, sinusino auricular, o el nodo pues, que le llaman, pues, el nodo de, este de acá, el segundo que le llaman el nodo de After-Tawara, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte por oclusión coronaria aguda? Cualquier arritmia, digamos, podemos decir, es complicadísima. Aquí lo único que me habla de arritmia es la C, taquicardia sinusal, que esto me lleva a arritmia cardíaca, sobre todo IFA. Bueno, a ver, dice acá, sin leer la pregunta, veo frecuencia cardíaca 150 y una presión de hipotenso. Ya, cardioversión. O sea, es importante que tú veamos eso, ¿no? Y sobre todo puedo pensar, las ondas P se observan de forma inconstante. Es un QRS mayor a 0,2, un QRS ancho. Puede ser una taquicardia, ¿no? Una taquicardia ventricular. ¿Cuál es el primer mecanismo compensador que se pone en acción ante la caída de un shock hipovolémico? Un balazo, un cuchillazo torácico, el corazón empieza pum, 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 la taquicardia sinusal. ¿En qué tipo de arritmia está presente el haz de qué? Conversamos que es el justo, ¿no? Lo que conversamos, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Mujer de 35 años llega a la emergencia, presenta palpitaciones, fatiga, disnea, bueno, clínica de todo mundo, de todo cardíaco, ¿no? Presión arterial normal, respiratoria de 28, disneica, no pierde peso, no hay cáncer, 100 por minuto, arrítmicos. Listo. Hay una taquicardia y es una arrítmica, es una irregular, entonces. Taquicardia irregular, FAI, ¿no? Fibrilación auricular, beso. Varón de 48 años hipertenso ingresa a emergencias por palpitaciones, síncope, importa bastante esto. Bueno, despierto, taquimeico, presión normal, 140, taquicardia, saturando normal. Taquiarritmia de complejos angostos, irregulares, ya está. Si nos habla de una taquiarritmia
complejos QR angostos, estamos hablando de tres posibilidades. Una taquicardia paroxística supraventricular, una fibrilación auricular y de repente lo que es el flúter o el Parkinson White. Pero me dicen irregular, es una fibrilación auricular. Y cuando hablamos de fibrilación auricular, hablamos de lo que es el FAI, ¿no? O sea, anticoagulación, el FAR. Anticoagulación primero, ¿no? Para el control de la frecuencia. Anticoagulo, pero para la frecuencia siempre es BCD. Beta bloqueante, CAS, la beta LOL, todos los LOL. ¿Cuándo marcaría digoxina? Cuando me dicen en alguna parte de la pregunta, me dirían pues si está paciente con insuficiencia cardíaca. Varón de 25 años que presenta bruscamente taquicardia, PR corto, QRS ancho y de ascenso irregular. Si el paciente tiene 140, la taquicardia irregular, puedo pensar en una fibrilación auricular. ¿Cuál es el tratamiento recomendado? Entonces, cardioversión, isorbide, digoxina, nitroglicerina o verapamilo. Y aquí sí, me podría yo pensar en, vamos, pasé de pregunta, pasaremos, avanzamos. Mujer de 31 años se acude por presentar palpitaciones, mareos y dolor precordial, y me dicen acá frecuencia ventricular de 180, taquicardia, es regular, ondas P al final el QRS angosto. Ya, si es un QRS angosto y hay ondas P, entonces no puede ser, tengo tres opciones, ¿no? O sea, si está taquicardia, puede ser taquicardia supraventricular, bueno, no está. Aparte que no puede ser porque no hay ondas P, ¿no? Y si hay ondas P. No puede ser fibrilación, pues me queda un flúter, ¿no? El flúter sí tiene ondas P, ¿no? Entonces, bueno, te dice, mujer de 80 años, acude a palpitaciones, mareos, palidez, taquicardia, complejo angosto, o sea, puede ser una de las tres. 180, la manera de Valsalva permite disminuir la frecuencia ventricular apareciendo ondas clásicas del aleteo auricular, pero no logra convertir el aleteo a ritmo sinusal. ¿Cuál es la terapéutica indicada? Ya, entonces acá yo estoy entendiendo que me están hablando. Si me hablan de maniobra de Valsalva, ahí se permite disminuir la frecuencia. ¿De qué me están hablando acá? Una taquicardia, QRS angosto, del aleteo auricular, pero no logra convertir al aleteo a ritmo sinusal. Hay disminución del sensorio, ¿no? Vamos, dale cardioversión entonces. Adenosina, podría ser adenosina también, ¿no? Si fuese de repente si no hay maniobra vagal, ¿no? ¿Me verán aquí en maniobra vagal? Maniobra de Valsalva, me dicen, no maniobra vagal. Hay signos de mareo, palidez. Mareo y palidez, me pueden hablar de shock de repente, y podría estar relacionado de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Me están hablando de un shock, paciente con shock y taquicardia, cardiobioto. Vamos por ahí. Varón de 77 años. Uy, este chatback hay que repasarlo, definitivamente. Mujer de 42 años acude, presión 110-60, frecuencia cardíaca 160, arritmia, taquicardia rítmico. Bueno, pienso en fibrilación auricular. Ausencia de unas P, fibrilación auricular. ¿Cuadros angostos? FAI, listo. ¿Qué medicamento se hace para el control de la frecuencia cardíaca? Beta bloqueante. Algo que termine en LOL, beta bloqueante, te en frecuencia, ¿no? Calcio antagonista. A ver cuál hay, mira, para mí no se puede tampoco. Dioxina, tampoco. Para la frecuencia cardíaca. Lidocaína podría ser de repente. Estas preguntas de residentado sin duda son más yucas, como se dice, un poquito más complicadas. Vamos, intentamos con lío, estoy seguro, pero estoy seguro de que es una fibrilación auricular. Y lo que me han podido enseñar es que es eh, hablar de lo que es la frecuencia cardíaca, es P de beta bloqueante, C de calcio antagonista y el tema de la digoxina. Bueno, vamos a ver por acá. 66 años, alcohólico, crónico. Otra pregunta de residencia. 120, 160, irregular. O sea, hay taquicardia, ¿no? Hay taquicardia y hay hipotensión. No, no hay hipotensión. Cuidado, porque menos no si tiene disfunción cardíaca. Te dicen que taquicardia ventricular polimórfica tipo torsada de Points. ¿Cuál es el tratamiento endovenoso? Esta pregunta
de tosada de pues me está pidiendo marca sulfato de magnesio. Para unos 70 años con fibrilación auricular crónica y en tratamiento antiarrítmico, ¿no? Y una FA crónica. Evoluciona con disnea progresiva, mínimos esfuerzos. Tos seca y pérdida de peso. ¿Qué fármaco se relaciona con este efecto adverso? Tos seca. Bueno, si estoy hablando de fibrilación auricular, yo doy cualquiera de esas, ¿no? Verapamilo, procainamida, miodarona, plebenida, me agarraron. Estamos hablando de un antiarrítmico. Miodarona no vamos, vamos verapamilo. No. Paciente de 65 años, pero si es verapamilo, puedo marcar acá verapamilo, ¿no? Tiene fibrilación auricular. Con respecto a la anticoagulación, ¿cuál es el tratamiento de primera elección? ¿Qué dice acá? No iniciar anticoagulación, estás loco, hay que anticoagularlo primero que se hace. Si es taquicardia irregular y ausencia de onda P, fibrilación auricular. Obvio, acá te lo confirma, ¿no? Huérfano, hay que darle huérfano sin miedo. 2 a 3 siempre va a estar el NR. Varón de 45 años con falla cardíaca, FE 2055, acude por palpitaciones, dolor torácico, taquicárdico, situación irregular, FAI, irrespiración auricular, ausencia de ondas P, ondas F. Un dato más para fibrilación auricular, ondas F. ¿Qué medicamento está indicado para el control de la frecuencia? Cuando hablamos de frecuencia, hablamos de calcio, antagonista, o te preguntan bastante esto, ¿no? Y te hablan de falla cardíaca. Entonces, yo puedo entender que es un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, puedo pensar en la anatosis C o, ¿no?, en la dioxina, ¿no? Puedo pensar en una insuficiencia cardíaca ahí que nos están diciendo. Varón de 22 años se acude por palpitaciones desde hace 60 minutos. Se repiten, bueno, frecuencia cardíaca 180, hipotenso, cardioversión. Pero nos preguntan cuál es el diagnóstico. Palpitaciones, y hay taquicardia, periodos regulares y es jovencito. Entonces, yo no puedo pensar en flúter, yo puedo pensar más en una taquicardia paroxística supra. Varón de 26 años se acude por palpitaciones y aforesis 170, taquicárdico, más o menos, ¿no? Sinusal, QRS es angosto, ¿no? Es hablado por cardiólogo que confirma arritmia primaria. ¿Qué medicamento debe utilizarse? ¿Esto qué es? Es una fibrilación auricular también, creo, ¿no? A ver, taquicardia, ritmo, aunque dice ritmo sinusal, no puede ser en todo caso eso, ¿no? Pregunta de residentado. Estoy fallando en preguntas de residentado. De repente requeremos un poquito más ahí de preparación. Beta adrenérgico, calcio antagonista, beta bloqueadores o digitálicos. Ritmo sinusal, QRS estrecho, ¿quién confirma arritmia primaria? Si queremos hablar de la frecuencia, primero calcio beta bloqueadores, vamos a poner esto. Bueno, vamos a ver. Ondas P, diferentes morfologías, EPOC. Ajá. ¿Qué taquicardia presenta? Ritmo sinusal, frecuencia, QRS angosto, con 3 ondas P de diferente morfología. Auricular, auricular por reentrada sinusal, auricular multifocal y por reentrada auricular. Paso. Mujer de 50 años con antecedente de amigdalitis supurada a repetición por la adolescencia. Agenda Disney, mediados de esfuerzos, el examen 160, frecuencia cardíaca 80, pulso deficitario, soplo diastólico mitral. ¿Cuál es el fármaco elección para la prevención de eventos cardioembólicos? Warfarin. Varón de 28 años ingresa por palpitaciones del torácico, taquicardia regular. Varón joven, 180, QRS estrecho, ondas P retrógradas y negativas en derivadas inferiores. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Te dicen. Anatócido, labetalol, verapamilo o adenosina. Vamos a marcar labetalol, ¿no? No puedo marcar la anatócido. Ahora, no puedo marcar la labetalol en realidad porque no pienso en fibrilación auricular. Si me dicen que es regular. Es joven,
pero hay ondas P retrógradas y negativas. Podría marcar adenosina pensando en una taquicardia paroxística supraventricular. Vamos a ver por eso. Paciente de 65 años diagnosticado de fibrilación auricular en tratamiento con warfarina hace 2 meses, consulta por equimosis. ¿Qué prueba solicita como control de anticoagulación? Bueno, siempre se pide el INR, warfa con INR. Tengo una taquicardia con hipotensión, es un paciente joven. Yo puedo pensar en una cardioversión eléctrica, ¿no? Ausencia de onda P también me dicen, ¿ya? Presión de eyección 51%, sin otras alteraciones. ¿Cuál sería el diagnóstico y la terapia de urgencia? O sea, yo tengo que resucitarle cardioversión eléctrica. Es una fibrilación auricular, por supuesto, por la ausencia de ondas P. Quizás por acá, un poquito que podemos dudar, ¿no? Por el tema de que hay que saber el porcentaje para ver si es una insuficiencia cardíaca o no. De joven, mujer, y por ahí de repente hablar de la anatosia, pero me están hablando de que hay que cardiovertir por esta razón. Marcaría eso. Varón de 68 años consulta porque presenta sonora forma brusca palpitaciones. ¿Cuál es tu diagnóstico de acuerdo a esta imagen, ¿no? Como que 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba. Esto del 1, 2 parece un flúter, ¿no? Parece un flúter. Parece un flúter. Ahora, URs están en cuatro cuadraditos, 1, 2, 3. Vamos a agrandar a ver. 1, 2, 3, 4, un poquito más, aunque no está tan, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a marcar un flúter, pues, ¿no? El flúter es regular generalmente. Podría ser flúter, podría ser una taquicardia paroxística supraventricular o no. Creo que no. Va. Mujer de 28 años acude por palpitaciones, dolor torácico y disnea, 120-70, 208 por minuto, respiratoria 20, saturando bien, taquicardia regular, con complejos angostos, con ondas P retrógradas. Se inicia maniobras vagales. Esto me llama la atención, ¿no? Ondas P retrógradas. Maniobras vagales con lo cual cede el ataque a arritmia. Bueno, si cede el ataque a arritmia, es una mujer joven, y hicimos maniobras vagales, estamos hablando de taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Es una taquicardia regular. No puede ser fibrilación, por eso no puede ser la E. Más me iría por la C. Mujer de 18 años en etapa premenstrual acude de emergencia por presentar palpitaciones, taquicárdica, en 118, no se ve onda P, dicen, ¿no? URS estrecho, maniobras, o sea, no funcionaron las maniobras vagales. Si no hay onda P, bueno, es una fibrilación auricular. Aparte que estamos hablando de hipotensión, esta paciente puede ser irregular, filiforme, entonces ya está, joven con fibrilación. Mujer de 30 años acude de emergencia por palpitaciones, dolor precordial, ansiedad, examen 110-70, taquicardia, ¿no? Lejos QRS angosto, regulares P, ondas P otra vez retrógradas, ¿no? Luego de realizar maniobras vagales sin respuesta favorable, ¿cuál es el fármaco, cuál es el fármaco de elección? Adenosina, ¿no? Hay que dar adenosina porque cuando hablamos acá sospechamos una taquicardia paroxística ventricular probablemente, ¿no? Eh, Están en las ondas P, se hizo maniobras vagales, no hay respuesta, adenosina. Paciente mujer de 20 años acude de emergencia, palpitaciones intensas de inicio brusco, de duración de pocos segundos. ¿Tiene antecedente del mismo episodio? ¿Cuál es la primera posibilidad? Bueno, creo que lo vimos en la pregunta anterior, ¿no? Taquicardia. Aquí creo que es el Hasselblad, me equivoco. Varón de 54 años con antecedentes de diabetes y enfermedad coronaria ingresa a emergencia por presentar dolor torácico, diaforesis y palpitaciones, hipotenso y pues ya, frecuencia cardíaca elevada. Vamos a la cardioversión eléctrica 0,5, 1 kilo por litro.
Alteración, 1 joule por kilo. Alteración más frecuente del ritmo cardíaco, la taquicardia supraventricular. Mujer de 65 años consulta por palpitaciones, disnea, antecedente de insuficiencia cardíaca, digoxina. Varones de 43 años, PA, frecuencia cardíaca, ¿qué dice acá? Hay que cardiovertir. ¿Qué medida inicial reduce la frecuencia cardíaca? Pregunta en AMIS. Posición en decúbito ventral, administración de atropina, reducción de la precarga, masaje carotídeo, maniobras vagales, ¿no? Pero definitivamente que hay que cardiovertir. Bueno, bloqueo de Beckenbach, que es un bloqueo de segundo grado, tipo MOVITS 1. Grado. En el tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular sin compromiso hemodinámico, ¿cuál es el fármaco de elección? Adenosina, ¿no? Vemos que primero son las maniobras vagal, y si no responde, lo primero que podemos pensar es en adenosina. ¿Cuál es la causa más común de embolia de origen cardíaco? La enfermedad mitral con fibrilación auricular, ¿no? Procesos cardioembólicos. Bueno, acá está más bonito, ¿no? Como que 1, 2, 3, pico, QRS, 1, 2, 3, pico, QRS. Eso es el súper, ¿no? Auricular. Varón de 65 años traído de emergencia por síncope de esfuerzo. Al examen, presión 180, despierto, pulso irregular. Así, pulso es frecuente y paro, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pulso irregular, fibrilación auricular, ¿no? Insuficiencia aórtica, miocardiopatía hipertrófica, taponamiento cardíaco, bloqueo auriculoventricular. Aquí la palabra importante es el síncope, el desmayo en este paciente. Uno puede sospechar en un bloqueo auriculoventricular, muy probablemente MOVITS 2, ¿no? MOVITS 2. Así que vamos a marcar dedito. Paciente mayor que fue encontrado desmayado, paro cardíaco, probablemente, ¿no? Dos episodios anteriores parecidos. Se evidencia en CKG disociación auriculoventricular. Usted nos diga claro, porque recuerden que como yo recuerdo, ¿no? Que la DAB, la disociación auriculoventricular, es un bloqueo de tercer grado, de bloqueo auriculoventricular. Y acá que es la causa más frecuente de bloqueo de tercer grado, hay que hacer lo que es la prolongación de marcapaso y está en usted en puesto de salud, pues derivamos, por supuesto, para colocar marcapaso. El bloqueo auriculoventricular tipo MOVITS 2 es causado con mayor frecuencia por, te dice, infarto agudo, anteroseptal, eso es, ¿no? Genera eso. Y por eso que el paciente después de este infarto, yo lo puedo referir como para su marcapaso, ¿no? Si estuviese en un centro. Mujer con episodios de síncopes, desmayos. En el electrocardiograma se evidencia frecuencia cardíaca 50 latidos por minuto. La paciente PR de 250 milisegundos. Le dicen, ¿cuál es la primera conducta a seguir? La primera conducta, cuidado ahí. Bueno, de hecho va a ir un marcapaso. Temporal, bueno, permanente. Saber qué tal nos va por acá. Varón de 68 años con antecedentes de taquicardia supraventricular sin tratamiento, en sí, ¿no? Paciente sin tratamiento, te dice. Presente episodio de palpitaciones. ¿Cuál es el fármaco que tiene efecto cronotrópico negativo? ¿Cuál de los siguientes arritmias es más frecuente en la insuficiencia mitral crónica grave? Taquicardia ventricular, taquicardia sinusal paroxística, extrasístole ventricular, ritmo nodal, filtración auricular, aparece. Bueno, muy bien, he dejado muchas preguntas, algunas preguntas en blanco. Vamos a ver qué tal nos ha ido, pues, ¿no? Hay preguntas que se pueden resolver con, digamos, con los datos que se puede haber hecho, ¿no? Bueno, hay 8 respuestas incorrectas, 38 correctas, 3 en blanco por el tema de las dudas. Pero es importante porque a partir del error uno puede aprender. Nuestra eficiencia ha sido 77%. Bueno, ¿en qué nos hemos equivocado? Bueno, el tema de estamos aprendiendo ahora que la lidocaína lo que hace es bloquear canales de sodio, ¿no? En esta pregunta creo que hay error, ¿no? 10, pregunta 11, perfecto. Pregunta 2, pregunta 13, perfecto. Pregunta 4, de repente la que nos faltó, ¿no? El tema del chatback. Y aquí estoy viendo, pues, que nos dicen, ¿no? Un paciente anciano en el que nos preguntan el puntaje chatback.
¿no? En la C de insuficiencia cardíaca congestiva es un punto, la H de hipertensión arterial un punto, edad 75 años, 2 puntos, mayor o igual a 75, D de diabetes, un punto, S2 de accidentes cerebrovasculares previos, 2 puntos, ¿no? S de accidentes cerebrovasculares, V de enfermedad ocular, un punto, A de edad entre 65 y 75 años, otra vez la edad, ¿no? Age, sexo femenino es un punto. Me dice, en este paciente el puntaje sería hipertensión arterial un punto, más edad mayor a 65, 2 puntos, más diabetes mellitus un punto, tiene un chastback de 4. Ya, ok, gracias. Vamos a poner este chastback como parte de nuestro aprendizaje. Entonces, la PPT. Sigamos. ¿Qué más nos equivocamos? Pregunta 17. A ver, ¿qué pasó acá? Ah, listo, acá marqué lidocaína y verapamilo. Entonces vamos a ver acá. Mujer de 42 años presenta disnea precordial, frecuencia cardíaca, es un ataque de arritmia y arrítmico, se dice, ¿no? O sea, sí es una ausencia, una fibrilación auricular. Entonces, lo que huevo una fibrilación auricular es dar, ¿no? Te preguntan para la frecuencia, beta bloqueantes, calcio antagonista, ¿no? O dioxina, ¿no? Bueno, acá nos marcan verapamilo. Ahora, ¿saben qué cosa es el verapamilo? Para controlar la frecuencia cardíaca, la mejor posibilidad sería verapamilo. Este es un bloqueador de canales de calcio, es un calcio antagonista, entonces. Entonces, bueno, nos pasa a veces, el verapamilo sería un calcio antagonista, lo mencionamos al inicio. Ya, listo, está bien, sigamos. Aprendimos ahí sobre verapamilo. Dice acá, aquí nos equivocamos, acá la respuesta era miodarona. El efecto adverso de la miodarona, que es lo que creo que se aplica, ¿no? Tanto en taquicardia paroxística supraventricular como fibrilación auricular crónica, dice, ¿no? Está dando un efecto adverso, tos seca, pérdida de peso y disnea progresiva, con este efecto adverso. Interesante. Acá, ¿qué pasó aquí? La anatócido. Pensamos que de repente es que por acá el FEDI 55%, para el parecer no me está llegando insuficiencia cardíaca todavía. Por eso es que hablamos de la frecuencia, hablamos del verapamilo, que es un calcio antagonista, ¿no? Un beta bloqueador de calcio, ¿no? Dice acá. Y la función ventricular izquierda preservada, lógico, entonces, claro, entonces habría que averiguar a partir de cuándo, creo que es 50 por ahí, cuando ya hablamos de insuficiencia cardíaca, es una flexión de eyección del ventrículo izquierdo menor, y ahí ya yo puedo sospechar, no, daré la anatocio porque tiene insuficiencia cardíaca, pero acá no, pues no, entonces por ahí va el asunto. Acá me explica, muy lindo, la más alternativa, parece perfecto, pero marcamos un calcio antagonista, que en este caso para la frecuencia, ¿no? Lo que mencionamos, beta bloqueantes, no hay beta bloqueante, porque no hay ningún que termine en LOL acá, no hay beta propanolol, atenolol, ni nada de eso. Se sigue a la C, que es un calcio antagonista, que en este caso para mi chip es verapamilo de ahora en adelante. Todo lo demás está bien, no sé si por ahí hay otro errorcito. Creo que la 30 hay un error. Ajá. Yo marqué flutter, sí, pues en la otra imagen estaba bien claro el flutter. Pero acá nos dicen qué cosa es esto. Solo, que es una fibrilación auricular. Claro, por eso que hicimos el zoom, ¿no? También como que estaba en duda este asunto, porque estaba irregular en el aspecto en que no están un 2 3 y ritmo, ok, 1 2 ok, 1, 2 3 4 incluso, acá como que no va. Y aparte que los cuadraditos como que no van tampoco, ¿no? Porque hay una disociación de cuadraditos, acá como que 1 2 3 4 y medio, acá hay 1 2 3 casi 5. No podía ser un flutter, ¿no? Ahí estaba la irregularidad y no hay onda P también, como bien marcada, entonces como que el asunto era entonces una fibrilación auricular. ¿Está bien? Estoy aprendiendo, eso es lo importante. Dice pulso irregular, filiforme, eh, y aquí le pregunta, no se ve onda P, ¿no? Y dice que no es una arritmia. Ajá, importante. Entonces, yo puedo pensar, maniobras vagales negativas, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Aquí la respuesta correcta, según la academia, está aquí cada supramandibular paroxística. Ok, si me dicen a mí pulso irregular, yo puedo pensar en fibrilación auricular.
Me dicen que no es arritmia, debo sospechar entonces que la taquicardia supraventricular paroxística no es una arritmia. Y me estaba hablando de una mujer joven, por ahí podría sospechar en una taquicardia supraventricular también. No se ve onda P, qué raro, porque en la taquicardia paroxística, bueno, es cierto, en la taquicardia tampoco se ve onda P, y me hablan de las maniobras vagales negativas, ¿no? Es cierto, en una taquicardia paroxística, cuando yo tengo maniobras vagales negativas, sigo adenosina, residencia. Esas preguntas de residencia son un poquito molestosas. El Haslet, que sí tenía conocimiento más o menos, y nada más, creo que no hay más errores, después estaban en blancos. Ajá, un holter, ¿por qué holter? A ver, dice acá, mujer con 20 episodios de síncope, en el electrocardiograma se evidencia frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, un PR de 250. ¿Cuál es la primera conducta? Bueno, de hecho va a terminar en marcapaso, pero nos preguntan la primera conducta, un estudio Holter. Por ahí va el asunto del estudio, ¿no? Claro, Holter, ¿no? Un Holter, vale. Y después, listo, me pareció muy buena las preguntas. Nuestro rendimiento ha sido 77, y ahora con las preguntas que ahora sabemos, pues me parece también que hemos avanzado bastante. Bueno, espero que este repaso conmigo mismo haya sido, pues, de su agrado. Gracias.